Feliz año nuevo, gente. Yo soy Loveril King y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que mostraré cómo crear un USB booteable de cualquier imagen ISO para que posteriormente podamos arrancar nuestros ordenadores con estos pendrives. En este tutorial usaré el programa Rufus para hacer nuestra memoria USB booteable y como ejemplo haré el pendrive booteable sobre Windows 11. Con este tutorial podrás instalar Windows 11 en equipos compatibles o no compatibles o cualquier otro sistema operativo. Será un tutorial muy rápido, sencillo y no tendrás que pagar nada. Empecemos. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser venir a la web oficial de Rufus, que como es habitual en este canal voy a dejar el enlace a esta página en un comentario fijado en este vídeo. Y una vez en la página vamos a ir a la sección de descarga y vamos a descargar la versión más reciente de Rufus. Vais a ver que se va a descargar inmediatamente porque es un programa que pesa muy poco y no va a hacer falta en instalarlo porque es un programa portable. Entonces, una vez se descargue, haremos clic en esta flecha, seleccionaremos mostrar en carpeta para que nos lleve a donde se nos ha descargado y como veis tengo ya aquí preparada la ISO de Windows 11 para grabarla sobre un USB booteable usando Rufus. Bien, vamos a abrir ya Rufus con un doble clic y como veis se nos va a abrir esta interfaz que como veis es muy sencilla. Ahora insertaremos nuestro USB en nuestro ordenador y vais a ver que nos lo va a detectar inmediatamente. Como veis ahí nos lo detecta. Es muy importante que os aseguréis de que está marcado el USB que queréis hacer booteable, porque este programa hará el USB booteable, también formateará el pendrive. Es decir, va a borrar todo el contenido que tengamos en nuestros pendrives. Entonces, si tenéis alguna cosa importante que queráis conservar, os recomiendo que os vayáis a vuestro pendrive y aquí las cosas importantes que tengáis, pues las arrastréis al escritorio o cualquier unidad que tengáis por ahí para poder conservarla, porque este programa pues os lo va a eliminar. Una vez hagáis el USB booteable, lo podréis seguir usando con total normalidad, lo podéis formatear y podréis seguir haciendo lo que queráis con vuestro USB. Bien, en elección de arranque seleccionaremos disco imagen ISO y aquí como veis solo nos da la opción de seleccionar, es decir, haremos clic para seleccionar donde tenemos la imagen ISO. Seleccionaremos la imagen ISO que queramos grabar, pero también podemos hacer que salga la opción de descargar pues Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 para hacer que salga esa opción y descargar esas ISOs, esos sistemas operativos desde el propio Rufus. Vamos a ir a los ajustes de Rufus y vamos a marcar buscar actualizaciones. Y también tenemos que asegurarnos de marcar e incluir versiones beta. Haremos clic en cerrar, vamos a cerrar otra vez el programa y lo vamos a volver a abrir para que se apliquen los cambios. Ahora como veis nos va a salir esta flecha y si seleccionamos descarga y hacemos clic sobre descarga, vais a ver que nos permite descargar desde Windows 7 hasta Windows 11. Entonces seleccionaríamos el sistema operativo que queremos descargar, haríamos clic en continuar y nos iría saliendo un formulario que tendremos que ir rellenando. Como veis aquí no me deja elegir otras opciones. El idioma, seleccionaríamos nuestro idioma y haremos clic en continuar, la arquitectura de nuestro sistema operativo y haríamos clic en descarga y ya podríamos descargar nuestro sistema operativo donde nosotros quisiésemos. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo, entonces lo que voy a hacer va a ser seleccionar
la imagen ISO que quiero hacer booteable. Pues sería hacer el USB booteable para que arranque Windows 11 y lo podamos instalar. Ahora aquí en opciones de imagen, si quisiésemos instalar Windows 11 en equipos compatibles, pues seleccionaríamos esta opción que es con TPM 2.0 más Secure Boot, y si lo quisiésemos hacer sobre equipos no compatibles, pues seleccionaríamos la segunda. Yo, como mi equipo no es compatible con Windows 11, pues seleccionaría la segunda. Estas opciones no las vamos a tocar, la etiqueta de volumen la vamos a dejar tal cual y esto tampoco lo vamos a tocar. Entonces, una vez tengamos todo esto, vamos a hacer clic en empezar. Nos saldrá un mensaje de que se van a borrar todos los archivos que tengamos en nuestro pendrive y hacemos clic en aceptar. Y ahora ya empezará el proceso en el que se va a hacer nuestro USB booteable. Yo voy a cortar y volveré una vez haya terminado. Bueno, una vez haya terminado de hacerse vuestro USB booteable, vais a veniros al USB, vais a ver que ya tenéis todos los archivos preparados para arrancar el equipo desde vuestro USB e instalar vuestro sistema operativo. Pues vamos a cerrar ya el programa. El objetivo de este vídeo ya estaría cumplido, pero voy a mostrar que esto funciona enseñando cómo arrancar nuestro PC desde el USB, así que vamos a ello. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser apagar el ordenador y volver a encenderlo, meternos en la BIOS y con el pendrive pues cambiar el orden de arranque y ponerlo de forma que arranque desde el USB en vez desde el disco duro. Yo tengo ahora mismo quitado el pendrive porque si no es que a mí cuando meto el pendrive como que se me arranca sin tener que meterme en la BIOS y cambiar el orden de arranque. Entonces, para mostrarlo a vosotros, pues quiero meterme en la BIOS y tal. Entonces, cuando me meta en la BIOS, pues os diré que voy a meter el pendrive y os diré el momento en el que meterlo. Vosotros, si queréis probar apagando el equipo y teniendo el pendrive puesto, pues podéis probar. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser apagar el ordenador como lo hacemos siempre, ¿vale? Una vez se nos haya apagado nuestro ordenador, vamos a volver a encenderlo y cuando nos aparezca el logo, en mi caso presionaré F2 todo el rato repetidamente hasta que me aparezca la BIOS. En mi caso era F2, pero en vuestro caso pues puede ser otra tecla. Esto dependerá del fabricante de vuestro PC. Una vez en la BIOS vamos a ir a Boot, la opción de Boot. También hay que aclarar que la interfaz de mi BIOS puede ser diferente a la vuestra. Esto va a depender de la BIOS que tengamos cada uno. Y pues las teclas para acceder a las BIOS suelen ser F2, F10, suprimir. Esto pues podéis investigar cuál es el fabricante de vuestro ordenador y pues buscar en Google con qué tecla se accedería a vuestra BIOS. Bien, una vez que estemos en la opción de Boot, voy a meter mi USB booteable que he preparado antes. Ahí está metido. Y vamos a indicar que queremos que bootee desde el USB. Entonces cambiaríamos la prioridad de arranque. Arriba tiene que estar vuestro USB. Si posteriormente queréis volver a arrancar desde vuestro sistema operativo, pues volveríais a apagar vuestro ordenador, quitaríais el USB, volveríais a entrar en la BIOS y aquí pues seleccionaríais que arranque desde vuestro disco duro. Vale, una vez hecho todo esto, vamos a guardar los cambios y salir de la BIOS. Indicamos que sí, que queremos guardar la configuración y salir.
y nuestro equipo arrancará desde el USB booteable. Vamos a darle un poco de tiempo. Ahí lo tenéis, chavales, ya aparece el asistente de instalación para instalar Windows 11. Bien chicos, si os ha resultado útil este tutorial, agradecería muy fuertemente que apoyéis el vídeo con un like, que dejéis un comentario y que os suscribáis y activéis la campana para que YouTube os recomiende todo mi contenido y este vídeo llegue a más gente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un saludo, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.